días a todos. Para nosotros siempre es un placer acercarnos a ustedes a través del canal con mucha energía. Estimados conciudadanos, estimados vecinos, estimados estudiantes, estimados profesionales, jóvenes, no tan jóvenes, y con esta actitud de siempre, tratando de llevarles programación didáctica, programación de mucho valor. También podemos decir, estimadas amas de casa, estimados todos en general. Eh, es muy grato también saber que vamos sumando en visualizaciones y en seguidores y también en likes, en contenidos que han sido interesantes, algunos muy mordaces, como la última oportunidad en la cual entrevistamos a un ingeniero del ámbito de los hidrocarburos, y así vamos explorando qué aspectos de nuestra ingeniería moderna, de nuestra ingeniería contemporánea, son importantes para nuestra audiencia, para nuestro país. Pero en esa oportunidad vamos a tener en el estudio la compañía y, digamos, el alto honor, ¿no?, de poder disfrutar de una parte de nuestra ingeniería que no es muy comúnmente tratada, y es nuestra ingeniería ancestral. Y para ello hemos tenido el grato gusto de poder contactar a Rafael Aita, un ingeniero industrial, pero nosotros con mucho cariño lo vamos a recibir diciéndole que él es el Capitán Perú, ¿no?, de estos tiempos. ¿Y por qué? Lo vamos a conocer ahora. Con nosotros en nuestro estudio está el Capitán Perú. Por favor, buenas noches, muchas gracias por tu ¿Qué participación. tal? Encantado, un gran gusto de estar acá. Como bien ya has dicho en la introducción, en redes sociales me conocen como Capitán Perú, gracias a la difusión que realizo de historia, de cultura, de nuestro patrimonio, en el canal que lleva este nombre, que ya comenzó allá por el año 2017, va con la intención de que se comunique y todos los peruanos conozcan una historia o un lado de la historia que no se suele contar en los colegios, pero como también pues has ya mencionado, detrás pues de Capitán Perú, yo soy Rafael Aita, ¿no? Y que, bueno, mi familia es chiclayana, pero yo ya nací en Lima, Ajá. estudié ingeniería industrial, soy ingeniero industrial de profesión, una carrera que la ve muy alejada de la historia, ¿no? Porque se suele identificar más con números, con matemáticas, mientras que la historia está más ligada a las humanidades, a las ciencias Ciencias sociales. sociales. Sin embargo, ha habido ingenieros que se han metido en la historia. Uno de ellos, por ejemplo, es Poznański, que fue el que hizo hace ya 100 años una gran investigación en Tiahuanaco. Y es que la ingeniería puede brindar muchos elementos de apoyo para entender la ciencia de aquella época, las construcciones, ¿no? La forma de realizar estructuras y de integrar un sistema, de realizar una logística, de brindar un suministro de alimentos en un territorio tan accidentado como es los Andes, y que pues yo creo que necesitamos ingenieros que entren a ver estos aspectos de la historia. Muchos, pues cuando yo entré a investigar sobre historia, se sorprendieron, se sorprenden hasta el día de hoy, ¿no? Dicen, oye, pero ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, ya que existen estos vasos comunicantes en la tecnología, en la infraestructura, Ujú. pero además, pues, esta es una afición a la que yo llegué debido a la escritura también de cuentos, de novelas históricas, y conforme yo siempre tenía esta afición de escribir, siempre me ha gustado escribir, ¿no? Y claro, conforme eh, armaba argumentos, necesitaba de leer más historia, y aquí es donde comienzo a encontrar libros, ¿no? Documentos, investigaciones
que me trajeron a esta difusión. Qué gusto. Y miren, yo tengo acá, soy privilegiado de tener, bueno, lo hemos adquirido con mi esposa, ¿no? El libro de Rafael Pachacútec, La promesa del sol. Y también, bueno, ahora esta es nuestra nueva adquisición, bueno, pero gracias a Rafael, ¿no es cierto? Los Incas Católicos. Vamos a explorar con Rafael algunos aspectos, eh, digamos, de principio, que a veces incluso personas maduras, mayores, no han podido todavía comprender porque a lo mejor Rafael, la currícula en los colegios y también tal vez los sílabos en las universidades no ayudaron a tener una comprensión más objetiva de nuestra cultura principal o de nuestras precolombinas también. Y yo creo que es importante que nuestras futuras generaciones y nosotros mismos asentemos una identidad, y ahora hablando de ingeniería peruana, ¿no? A partir de esos grandes talentos que hemos heredado. Y entonces, eh, coméntanos, porque debes estar bastante enterado de, pues, de muchos aspectos, pero por ejemplo, vamos a explorar que los incas han sido buenos nautas porque han Ujú. podido surcar mares, construcciones no solamente líticas, sino también de otra índole, que les han permitido a esas construcciones tener ventilación, tener agua caliente, ¿no? Etcétera. Han tenido pues una ingeniería agrónoma o agrícola espectacular, con unos laboratorios que hasta ahora los podemos ¿no? ver y conocer, que están por Cusco y me imagino y la andenería está pues expuesta en todo nuestro territorio peruano, y así, los acueductos, por ejemplo, que Sí, hemos heredado, una logística también y la impresionante. logística que se necesita. Entonces, empecemos, por ejemplo, con el tema del mar, ¿no? Esto Ujú. que a veces nos sorprende que haya un inca, Tupac Yupanqui, Tupac Yupanqui, sí. ¿no? Que se haya ido hasta por la Polinesia. Sí, sí, es un tema que sorprende porque los incas eran hombres de montaña, Ujú, ¿no? Entonces, normalmente en la historia universal, las culturas, pues, siempre sienten una identificación más hacia la tierra o hacia el mar, ¿no? ujú, Digamos, si nos vamos hacia Europa, por ejemplo, los romanos eran más de tierra, tardaron más bien en lanzarse a la mar, mientras que los cartagineses o los fenicios eran más navegantes, ¿no? ujú. Y es que es difícil que un hombre de tierra, de montaña, se lance de esta manera hacia lo desconocido, especialmente cuando el mar te da esa sensación de infinito que Ujú, te abruma, ¿no? claro. Pero Tupac Yupanqui venció todo esto y por supuesto que no lo hubiera podido hacer solo, definitivamente, ¿no? Tupac Yupanqui adquirió todo el conocimiento de navegación de los manteños, que era esta etnia que se encontraba al sur de Ecuador, una etnia marítima, ¿no? Comerciante, de pesca, que hacía muchos de estos viajes. Ujú, Y claro, cuando llega Tupac Yupanqui, pues lo lleva a una escala mucho mayor y claro, transporta al mismo Inca, lo que ujú, hace que ya trascienda hacia las crónicas y nos llegue conocimiento de esto. ujú, Y esto nos muestra la ventaja que tenían los incas, que era la versatilidad, ujú. esta capacidad para adaptarse y para absorber lo nuevo y volverlo suyo. Y es por eso que nosotros vemos todo esto que has mencionado, ¿no? Las técnicas agrícolas, la construcción, las estructuras, la logística, la orfebrería, la textilería, se termina desarrollando en un periodo muy corto, ¿no? Un poco más de 100 años, que fue la época imperial inca desde Pachacútec hasta Huayna Cápac. Pero que, a ver, muchos piensan pues que Machu Picchu, ¿no? Ollantaytambo, Sacsayhuamán, todas las construcciones, el Capac Ñan, se comenzaron a construir desde la época de Manco Cápac. Mm, Y no fue así. ya ve. Los primeros incas gobernaron el Valle de Cusco y no tenían
la fuerza de mano de obra, la intensidad de mano de obra como para hacer estas construcciones. Y es por eso que todas ellas comienzan más bien con Pachacútec Inca Yupanqui, el personaje de la novela, ¿no? Y Claro. justamente por eso es que le he dedicado una novela, porque Pachacútec, como su nombre lo dice, el que cambia el mundo, fue el punto de quiebre, ¿no? De un estado, pues, señorial, un pequeño feudo, a una época imperial. Y es a partir de Pachacútec ya que vienen las construcciones del Coricancha, porque antes era el Inticancha, que era de distintos materiales, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, Kenco, Pucapucará, y todas las grandes maravillas que vemos en Cusco, ya incluyendo Machu Picchu. Entonces, claro, si nosotros comenzamos a pensar que todo esto se hizo en 3 generaciones, todavía es más sorprendente. Pero se hizo así precisamente porque los incas, conforme iban conquistando, iban absorbiendo, iban adquiriendo, iban replicando y creando algo nuevo, lo cual el día de hoy es muy peruano, pues, ¿no? Lo vemos en nuestra capacidad de generar, de inventar, de adaptar, de crear. De copiar y mejorar. Así es, sí. Y entonces, si tenían esa habilidad y esa versatilidad, el trabajo en piedra debe seguramente haber empezado en algún momento, o sea, ¿no? O sea, Pachacútec tomó y, digamos, o copió, digamos, las referencias, tal vez de algunas otras culturas también, Sí, de los collas, de los joyas. ¿no? Pachacute conquista el collao, el altiplano, y los collas que venían trabajando la piedra, pues, desde la época de Tiahuanaco. Y si nosotros vamos a Tiahuanaco, ¿no? Y vemos la Puerta del Sol, vemos el trabajo de piedra, era exquisito. Claro, en Pumapunku, ¿no? En También. Pumapunku, ¿no? En Calasasaya, tienes grandes construcciones en piedra, muy fina, muy precisa, mejor que la que tenían los incas para esa época. Ujú. Entonces lo que hace Pachacútec es conquistarlos, llevarlos a Cusco y decir, ok, ahora todo este trabajo me lo van a hacer ustedes acá. Claro. Entonces gana 1000 años de experiencia en un solo golpe, ¿no? Ujú. Y lo mismo hace con la orfebrería, porque los incas pues no tenían un buen trabajo de oro hasta que Tupac Yupanqui conquista los Chimú, que venían trabajando los metales pues desde la época mochica, ¿no? Y tenían un conocimiento heredado que nos lleva al día de hoy a ver pues que el oro Chimú, ¿no? Los tumis y toda esta orfebrería era ya muy sofisticada para la época, mucho mejor que la de los incas. Entonces, Tupac Yupanqui cuando los conquista también se trae a los Chimú Sí, a Cusco, y se lleva la tecnología. se lleva la tecnología, se lleva a los orfebres y les dice, ahora lo que ustedes saben me lo van a hacer acá. Claro. Y es por eso que con la conquista de los Chimú, el imperio inca tomó glamour, digamos, pasó a ser una ciudad de oro, ¿no? O sea, Ujú. con todo esto que se habla, pues, de que los incas tenían jardines de oro, ¿no? Con el famoso choclo de oro, todo esto viene con los Chimú, no era inca precisamente, ¿no? Pero lo absorbieron, lo aprendieron, lo replicaron y lo llevaron a una nueva dimensión, porque ya para el tamaño del incanato, pues, la escala de producción también ya era otra. Claro. Y entonces, y mira, en tan corto tiempo como refieres, ha habido, digamos, al parecer una transferencia de conocimientos, Ujú, ¿no? Un calco, digamos, de conocimientos, pero bien aplicado, ¿no? Porque los restos, los vestigios que nosotros podemos ahora conocer, visitar, eh, por ejemplo, cuando uno se va a Pisac o cuando uno va a Ollantaytambo o algún lugar donde la andenería, ¿no? Es una andenería, pareciera pues como que con la tecnología de ahora no podrían construir esos andenes. Pero si uno se va un poco más adentro, por ejemplo, a la zona altoandina de Apurímac, por ejemplo, uno encuentra una andenería más precolombina, un poco más arcaica, ¿no? Más rústica, llamémosle así. Pero yo te cuento una anécdota que tengo con mi padre, ¿no? Mi padre trabajaba en el Ministerio de Agricultura y una vez en el Cañón del Pato, el río Santa, en Ancash, en la zona superior del Cañón del Pato, por ahí, por la zona donde es esa zona peligrosa, que debes también conocerla.
hay unos andenes arriba, unos andenes, y los contamos, que eran como unos 60 peldaños. Eh, Mi papá era del Ministerio de Agricultura y tenía que ver la calidad de la tierra, esas cosas. Entonces, con una rueca íbamos metiendo la rueca por los andenes y no encontrábamos piedra, o sea, era una situación bien trabajada, ¿no? O sea, y el canal de conducción, ¿no? Era impresionante porque empezaba en la parte superior y distribuía hasta esas épocas todavía agua uniforme, de manera uniforme a todos los aldeanos. Entonces, es importante destacar esto y esa tecnología que tenían para ello. Y a lo mejor tienes tú algunos elementos, obviamente, Sí, adicionales que sí, y es que, como dices, por todo el Perú encontramos andenes más primitivos, ¿no? Que nos muestran una línea de evolución, o sea, cómo la cultura andina se fue ujú, sofisticando y fue aprendiendo hasta llegar a este máximo esplendor con los incas, pero que cuyas técnicas no las descubrieron los incas, mm, ¿no? Sino fueron aprendidas, fueron heredadas y las podemos rastrear incluso hasta Caral. claro. Caral tiene técnicas de construcción impresionantes, ¿no? Antisísmicas, Ujú. que, claro, con una zona de terremotos le daban la flexibilidad a las construcciones para que resistir un sismo. A través de esas bolsas que llevaban chicras, creo. Así es, ¿no? Que hacen que sea más flexible el muro Ujú. y pueda soportar, pues, las ondas telúricas. Pero no solamente eso, los Caral tenían altares de fuego permanente que eran alimentados por aire y para hacer el flujo más eficiente ya manejaban el principio de Venturi, ¿no? Y cómo la reducción del volumen aumentaba pues la presión y la fuerza. En, en Europa, el principio de Venturi es de 1700 y lo encontramos en Caral en el 2500 antes de Cristo, ¿no? Claro. Entonces, Habría tenido otro nombre habría tenido otro nombre seguramente. y otro inventor. Y por lo tanto, estos elementos nos permiten decir que no como se dice muchas veces en canales sensacionalistas, esto lo debieron construir extraterrestres, ¿no? Ah, sí, hay esa teoría de la conspiración, Claro. ¿cómo se llama? Pero si nosotros vemos, pues, que cómo han ido aprendiendo y hay estas construcciones desde 4000 años antes a los incas, Ujú, bueno, ya, pues lo de los extraterrestres se cae solo, ¿no? claro. Y es que sí vemos a través de Caral, Chavín, Huari, Tiahuanaco, toda esta evolución. Igual sucede con el Capañán. Mm, El Capañán se construye sobre una base de Huari. Los Huari, yo creo que los Huari son otra cultura muy infravalorada, porque mucho hablamos de los incas, pero los incas querían emular la gloria Huari, mm, ¿no? Entonces, gran parte de lo que construye Pachacútec es porque quiere regresar o porque seguramente había recibido una tradición o historias orales sobre lo que eran los Huari. Y como digo que lo conocía y lo había recibido, porque el nombre Pachacútec lo encontramos en Huari, ¿no? En Curacas Huari. mm. Entonces, de alguna manera parece que quería regresar a este esplendor. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar estos restos arqueológicos Huari, encontramos cosas muy parecidas a los incas. Encontramos ya un camino, ¿no? Un camino Huari, Claro. con almacenes cada ciertos Mm, tramos para servir al suministro, como si fueran unos tambos. como tambos. Ujú, Encontramos que las ciudades tenían una estructura que seguía la lógica de la división del trabajo. ujú. Entonces ya de alguna manera, pues los Wari habían llegado a esta eficiencia productiva que trae la división del trabajo y que trae pues que los orfebres se dediquen a eso y los textiles se dediquen a eso, ¿no? Y los picapedreros se dediquen a eso. Entonces, los Wari habrían podido tener la estructura más compleja de la época, Por supuesto. desde el punto de vista de la sociedad Por social. supuesto, sí, fueron una organización muy compleja, muy refinada, que también alcanzó una importante
digamos, extensión territorial, porque recordemos pues que encontramos restos Wari desde Ayacucho hasta Lima. Entonces, y todo esto estaba ya integrado y bajo una estructura, ¿no? Entonces, el sistema organizacional y logístico Wari ya era muy sofisticado y, por supuesto, que sirvió como base para los incas. Interesante. Ambos somos ingenieros, ¿no? Estamos no solamente para una audiencia de ingenieros, estimado Rafael, también hay algunos tomadores de decisión que nos miran y qué bueno que también ellos se actualicen o refresquen algunos conceptos o tal vez sea el inicio de la ruptura de ciertos paradigmas en cuanto a nuestra historia, ¿no? Y nosotros los ingenieros decimos siempre, ¿no? ¿Qué es la ingeniería? Ujú. La ingeniería es aquella disciplina que transforma lo material para hacer confortable la vida, ¿no? Y entonces, en ese camino, ellos han desarrollado todo tipo de ingeniería, ¿no? Y hasta ingeniería de procesos, ingeniería es administrativa. A veces, acá en Perú no hay mucha ingeniería administrativa, Ajá, pero me han contado que en Colombia hay muchas universidades que están con muchas facultades de ingeniería administrativa y todo lo que significa, pues lo que nos estás así ahorita es. comentando, es algo de ingeniería administrativa. Y qué interesante, ¿ah? Entonces, pero, a ver, estamos hablando de los caminos, de lo megalítico que han sido. ¿Qué se nos escapa? O sea, porque, a ver, cada cultura que tú repasas tiene su exquisitez y algo especial de algo particular de cada una de ellas. Por ejemplo, los chachapoyas. Los incas tenían mucho respeto a la Amazonía, ¿no? O sea, no se fueron más allá Ujú. de la parte de Chachapoyas, ¿no? Por ejemplo, como por No, bueno, Tupac Yupanqui hace una incursión en la Amazonía, a ver, ¿no? También recordemos que Tupac Yupanqui, pues, fue el gran inca conquistador y explorador. Hemos hablado de su viaje a la Polinesia, pero además fue el primer inca que cruza el hemisferio norte, que ve las estrellas del hemisferio norte, y ujú, por el sur llega hasta Argentina, Chile, según del busto, incluso llega hasta Chiloé, lo cual ya era pues casi el fin de Sudamérica, y ingresa a la Amazonía. Pero claro, la Amazonía siempre ha sido un territorio muy agreste. No tenemos evidencia que la hayan integrado al Estado. Eran, digamos, exploraciones, ujú, incursiones, pero los incas, para incorporar dentro del Estado, colocaban centros administrativos, ¿no? Colocaban pues ciudadelas, yachtas, unidas por caminos. Eh, no sabemos, porque obviamente no se ha explorado la Amazonía. De repente, el día de mañana, tomamos un sonar, encontramos pues ciudades incas y nos cambia la historia y tenemos que decir que sí estaba dentro de la infraestructura y de la logística y del Estado inca. Pero por lo menos hasta lo que sabemos el día de hoy no. ¿Y por qué esto es importante? Porque el alcance del inca tenía que estar bajo su control, ¿no? Los incas manejaban muy bien, y vamos de repente a tomar acá otra ingeniería que no hemos mencionado, la ingeniería de la información, ese, ¿no? Lo que era el estar enterados bajo un sistema claro, eran los chasquis, ¿no? Pero seguían un sistema de relevos y que tenían que seguir caminos y que tenían que tener también una infraestructura detrás que lo soporte, porque no es poner a correr gente por todos lados, ajá, ¿no? Necesitas pues un tambo de la logística. descanso, una logística, un relevo, ¿no? Pero que lo desarrollaron para que el Inca se mantenga informado de tal manera que sabía de la contabilidad de sus tambos y eso les permitía mantener alimentados a todo el imperio. Y del cobro de tributos, que también para los incas era muy importante. ¿Por qué esto ha sido fundamental? ¿Por qué esto? Porque acá hasta ahora puede caer en lo anecdótico, ¿no? Pero si no hubiera sido así, no existiera el Perú de hoy. Ujú, Ya José Antonio del Busto lo dice, las fronteras del Perú coinciden con las conquistas de Tupac Yupanqui. Si no hubiera existido esta integración de Pachacútec y de Tupac Yupanqui,
probablemente seríamos como Centroamérica. Seríamos pues 10 países dentro de nuestro territorio. Y que además esto sirvió como base para cimentar lo que vendría a ser después los reinos del Perú, que se transforma en la República del Perú. ¿Por qué? Porque los estudiosos de este tema hacen una diferencia entre lo que llaman los indios tributarios de los indios no tributarios. Ujú. Ingeniería económica. Ingeniería económica, así es. ¿Ah? Así es. ¿Por qué? Porque donde hay indígenas tributarios, tú puedes colocar una municipalidad porque les vas a cobrar impuestos, Ujú. puedes colocar presencia estatal, puedes construir un colegio, puedes construir hospitales Ujú. y puedes desarrollar un estado alrededor de ese sistema, cosa que se hizo en el Perú. Y por eso el Perú era neurálgico para toda Sudamérica. Vamos, no era poca cosa. Hay mapas del 1600 en donde a Sudamérica se le llama la América peruana, Ujú. porque el Perú era el centro neurálgico que controlaba ya todo esto desde la época del Inca. O sea, fue más fácil para el conquistador, o bueno, Crear un sistema, un estado. claro, un estado, Crear un porque estado. ya estaba, digamos, ya habían bases fundamentales, Crear un, bueno, crearlo ya existía, un reino. un rey. O sea, hacer un reino. El Perú, los reinos del Perú tuvieron como cimiento toda esta infraestructura, no solamente física de los incas, toda esta infraestructura organizacional, Claro. toda esta infraestructura de sistema de curacas y de el cobro de impuestos y de generar un sistema sobre el cual se puede construir un estado alrededor. Los que no tenían esto, regresando al tema de la Amazonía, em, eh, más bien recibían misiones. Mm. Entonces ahí están, por ejemplo, las misiones franciscanas, las misiones jesuitas al Paraguay. El Paraguay es el producto de las misiones jesuitas, ¿no? Porque solamente podías ingresar ahí a través de los curas evangelizadores que llegaban con su Biblia en la mano para predicar el evangelio. Pero no pues podías hacer un estado, ¿no? Con corregidores, con alcaldes, con cabildos, con colegios, con hospitales. Claro, era una población muy dispersa tal vez y sin ninguna organización. Así es. Digamos, la institución más fundamental que podía existir ahí era la iglesia. Y a Así es. partir de la iglesia se organizaba. Ya se agrupaba todo. Organizaba. Entonces, esa es la razón por la cual el Perú es hoy Perú, Ujú. porque se pudo construir esta organización, este estado alrededor, que puso como cimientos, que es la base, que es el corazón, el núcleo de lo que es el Perú de hoy. Interesante, interesante. Entonces, miren cómo estamos pasando de una ingeniería que transforma lo material para un buen confort a una ingeniería ya de índole económica, Ujú. una ingeniería de índole social, Informacional. ¿no? De información, a una ingeniería administrativa. Qué importante todo lo que nos estás mencionando, Rafael, porque esto nos abre un poco la mente, o sea, nos abre la mente desde lo que nosotros a veces no distinguimos, o sea, no es fácil para un ingeniero de la materia dura, de Ujú. la materia que solamente ve un sector, pensar que, digamos, ese sector, ¿no? Productivo, como querramos, ¿no? Forma parte de un estado, de un estado más que de la nación. Y esos son los incas. Ahora, pero ya has metido algún cierto contenido vinculado ya a la fusión o a la sincretización Así es. con España o con Castilla en aquella época, Sí, ¿no? Entonces, es oportuno, dada tu experiencia y dada sobre todo tus conocimientos y expertise, saber qué nos trajeron los ibéricos, o sea, después, eh, por qué somos lo que somos. claro. Siguiendo esta misma línea Ujú. de el aprendizaje y la versatilidad de los incas, que ellos pues absorbían, ¿no? Ujú. Y adaptaban, pues esto mismo se replica cuando llega pues la corona española al Perú, ¿no? Porque también toman el aprendizaje, toman los elementos
que más servían, que más le gustaban, más atractivos, y son adaptados. El día de hoy se nos enseña pues que España vino a imponer su cultura, su idioma, su lengua, su religión, sus costumbres, y esto no tiene mucho sentido si vemos el número de españoles que llegaron, ¿no? Entonces es imposible que ejerzan algún tipo de imposición Y en esa época que no había internet, no había redes. y no había redes y no había la Era tecnología. difícil transportarse 100 kilómetros. Y muchos dicen, no, pero entonces, ¿cómo hablamos español? En realidad el español es producto mayoritariamente de la República. En 1821, el 80% del Perú seguía hablando quechua. Seguramente, Y claro. lo que te dice esto es que en realidad los españoles negociaban con los curacas, que eran los que realmente tenían el control, ¿no? Los curacas eran los que mantenían esta infraestructura organizacional que venía desde los incas. Pero claro, comenzaron a adaptar, comenzaron a tomar muchos temas que les gustaba. Y si nosotros hablamos de los medios de producción, porque podemos hablar de temas religiosos, ¿no? El catolicismo y cómo se incorpora dentro de la cultura andina, precisamente es lo que hablo, ¿no? En el libro acá de los incas católicos. Podemos tomar temas culturales y sociales, ¿no? Como la música, ¿no? Cómo surgen pues las danzas, las fiestas, dentro del marco del barroco. Pero ya que estamos hablando de ingeniería, quiero tomar el tema de producción. Y en el tema de producción, poco o nada se habla de la fascinación que despertó en el Perú el toro. Ujú, ¿Por qué? Porque en el Perú antiguo, ¿no? En la época prehispánica, no habían animales de tiro, ujú. Ah, la chaquitaria. la chaquitaria. Y a la llama no le puedes amarrar una carreta y no puedes montarla tampoco, ¿no? Pero cuando llega el buey y la mula, esto facilitó todo el trabajo agrícola. Mm, Entonces, claro, lo que te hacías en un mes, ¿no? Estando empujando con tu pie, arando la tierra con tu propio pie, te lo hacía el buey en una semana. claro. Y desde ahí el buey se convirtió en símbolo de prosperidad. El buey te traía abundancia. Y es por eso que una de las cosas más andinas que encuentras del día de hoy es el torito de Pucará. En cada techo de cada casa hay un torito de Pucará que significa pues la prosperidad, la riqueza, la abundancia. Interesante. Y eso nos muestra lo que significó la llegada del buey, la llegada del toro, la llegada de la mula. Vamos, la mula es un tanquecito todoterreno. Te llega donde el auto no entra. Ujú. Entonces, incluso hasta el día de hoy se sigue utilizando mulas Claro, dentro del transporte de los Andes. claro. Y el Perú ha sido, bueno, fue bastante arriero, ¿no? Fue bastante Fue arriesgo. bastante arriero hasta los años 70, Así medianos. es, hasta ayer nomás, Hasta ayer ¿no? nomás. Entonces, Así es. esto viene desde la época del virreinato, que son elementos que no se hablan, porque se habla solamente lo negativo, ¿no? Mm, Pero tenemos que hablar también que los peruanos, que ahí nace el Perú, porque ahí se forma esta unión en donde se tomaron los elementos que mencionaba para dar algo nuevo que hoy llamamos el Perú. claro. Y aquí pues es donde dentro de estas mezclas surgen la gran mayoría de las manifestaciones culturales de las que estamos orgullosos. A ver, los incas no tenían uva. Ujú. Entonces, cuando hablamos del pisco, tenemos que hablarlo a partir de la conquista, de la llegada de la uva por los españoles. Si no, no hubiera habido pisco de ninguna manera, ¿no? Mm. No habría ceviche. Hay que tratar de generar identidad, Rafael, aunque sea a partir del pisco y el ceviche, ¿no es cierto? Es que, claro, el pico y el ceviche son pues la cúspide de todo el sistema de integración y adaptación que creo que yo es la síntesis, es la esencia, el ADN de nuestra identidad, es esa capacidad de fusionar y de adaptar y de sintetizar. Vamos, está en nuestro mismo lema del Perú,
que muy pocos lo conocen. A veces creo que se conoce más el de Chile, ¿no? Por la razón o por la fuerza. Ujú. Y cuando pregunto muchas veces en clase, le digo, ya a ver, ¿cuál es el del Perú? Se miran las caras. Pero es firme y feliz por la unión, Firme y feliz por la unión. que esa suena mucho más infantil que por la unión o por la fuerza, Pero mira, o por la razón o por la fuerza. pero mira, yo que tengo Ujú. buena memoria, no me enseñaron eso en el colegio. No lo enseñan. Y no, ellas que no enseñan lo importante que es para el Perú esta unión, porque el Perú es heterogéneo. Unir un país heterogéneo es lo más difícil que hay, Lógico. ¿no? Lo más fácil es que se forme una república de cada una de estas diversidades. Ujú. Y por lo tanto, pero al mismo tiempo, esta unión le ha dado muy buenos resultados al Perú. Fíjate que hace poco estuve en el norte chico, Huacho, Huaura, toda la zona de Caral, Supe, Ujú. ¿no? Y alrededor y muchos piensan que Caral solamente ocupa el valle de Supe y que es esta pirámide con su plaza circular. Ujú. No, Caral llega hasta los Andes. Caral tiene un montón de huacas, tiene como 17 huacas, ¿no? Caral también involucra Huaca Prieta, Vegeta, Bandurria, Pativilca, Paramonga, o sea, hay todo un complejo alrededor de Caral que llega hasta la sierra y que por lo menos sabemos que conversaron con la selva, Ujú. porque en Caral encuentras Claro. guacamayos, esqueletos, ¿no? Restos de guacamayos. Ujú. Entonces, el arqueólogo de Bandurria, que es una de estas huacas, me decía, la civilización nació en el Perú cuando la costa, la sierra y la selva se conectaron. Se integraron o se conectaron. ¿No? Se conectaron, se integraron. Y nosotros vemos que es lo mismo con el imperio inca, ¿no? Cuando otra vez conectan e integran, es boom, el esplendor, Ujú. ¿no? La gran prosperidad. Cuando el Perú se integra, cuando el Perú se une, Nadie lo para. nadie lo para. Pero cuando nos peleamos, ¿no? Ahí está Huáscar contra Atahualpa, ¿no? Ujú. O ahí está, pues, la guerra con Chile, ¿no? Las divisiones, la guerra, El sur contra el centro norte. cuando nos peleamos, nos hundimos más al fondo que nadie, pero cuando nos unimos, resaltamos más que nadie. Es un país de muchos extremos. Claro. Entonces es importante referirle a nuestra audiencia que por ahí hay que sospechar que a lo mejor por ahí hay algunas expresiones oscuras que nos dividen, pues, ¿no? Entonces, tenemos que comprender un poco el mensaje de Rafael. Yo creo que muchos están enterándose ahora que vienen las elecciones, de que tenemos que forjar una unidad anhelada por muchos peruanos muy, muy buenos pensadores. Justo comentábamos con Rafael que algunos de esos buenos pensadores, sus libros ya no los reeditan. Entonces Ujú. hay que tener allí la esperanza de encontrar benefactores o literatos de la talla de Rafael para poder seguir haciendo patria. Eh, Rafael, el coeficiente intelectual Ujú. de los peruanos es el mejor de Sudamérica. Yo lo he constatado a mis alumnos en la universidad, siempre les estoy refiriendo que ellos tienen que creérsela, ¿no? Y de todas las universidades. Hay muy buenos representantes que sacan la cara en el extranjero y que, bueno, lamentablemente por las circunstancias del Perú a veces ya no regresan al Perú, pero qué bueno fuera que regresaran y siguiéramos haciendo más patria. Pero ese coeficiente intelectual lo tenemos que aprovechar y a veces muchas cosas, tabúes, no nos permiten, por ejemplo, industrializar al país, entre otras cosas. ¿Tienes una visión así desde tu punto de vista, incluso Sí, histórico, para este tipo de circunstancia que es importante para el país? sí, justamente cuando nosotros vemos la historia del Perú, encontramos que es una tierra de imperios. Hay pocos países en el mundo que se pueden jactar de tener un imperio. En el Perú han habido varios, ¿no? Porque hemos tenido, pues, desde Huari, que ya es considerado un protoimperio, Inca y los reinos del Perú, por ahí también Chimú y Chavín se consideran como protoimperios. Y es
que la creatividad, el ingenio para resolver problemas nos trae grandes resultados. Por eso la importancia de este tema de coeficiente intelectual, pero que al mismo tiempo tiene este techo de vidrio de que no nos la creemos, ¿no? Sí, pues. Y María Gorgorowski nos decía que ese complejo viene precisamente producto de la enseñanza de la historia Mm. o de la mala enseñanza de la historia. De lo que a veces se denomina en el argot de las redes y en el argot también de las personas que queremos un poco desempañar todo esto, las leyendas negras. Así es. ¿Por qué? Ella dice que si a nosotros nos enseñan todas las maravillas del imperio inca, pero las rematan diciendo que fueron conquistados por 200 españoles en media hora que duró la captura de Atahualpa, obviamente que eso pues nos destruye, ¿no? Es una bomba para la autoestima nacional. Y por lo tanto, el que eso se transforme en una narrativa de ser siempre víctimas y serlos eternamente perjudicados y que todos nuestros males sean culpa de afuera, pues nos coloca en una posición en que no salimos del problema, porque, porque es muy cómodo sentirse víctima y por otro lado, la causa es externa, entonces nosotros no hacemos nada para solucionarla. Y eso, pues, además que no nos la creemos, Mm, ¿no? Cuando eres, pues, el eternamente oprimido y esclavizado, se sataniza el triunfo, mm, que es algo también que se ve bastante en el Perú. Cuando romantizamos al pobrecito y romantizamos la derrota, al mismo tiempo se sataniza al triunfador, al exitoso, ¿no? Si el que pierde es el pobrecito, mm, entonces el que gana debe ser malo. claro. Y, y eso nos genera pues una fobia al triunfo. Cuando vamos a ganar decimos no y no nos la creemos, no puede ser. Y en el último minuto terminamos perdiendo lo que hemos ganado. Eso lo vemos transversalmente en el deporte, en la economía, Eso te iba a decir, ¿no? en los partidos En los partidos de fútbol, en los partidos de vóley, ¿no? La final de Seúl 88. O sea, es como si tuviéramos ese chip Ujú. de desactivarnos los últimos minutos para ganar. Eso es mental Y la mente es poderosa, y la mente es poderosa. poderosísima. Es que al final todo es la mente, ¿no? Ujú. Muchos piensan que el deporte requiere, claro, requiere de exigencia física, pero no es solamente físico. El deporte es más mental que físico, Ujú. ¿no? Si tú en tu cabeza no te la crees, por más que entrenes, no vas a ganar si acá no te lo has creído. Igual es la política, igual es la empresa, igual es la economía, igual es la tecnología. O sea, si tú no crees que tú lo puedes hacer, no lo vas a hacer. Y lamentablemente nos bombardean desde el colegio con que no podemos hacerla, con que el Perú siempre ha perdido, con que el Perú es el pobrecito y el Perú es la eterna víctima, cuando el Perú ha sido el centro político, económico, religioso, social, intelectual de toda Sudamérica, la primera universidad de América, la primera imprenta de Sudamérica. Desde el Perú han salido expediciones, no solamente la de Tupac Yupanqui. Las islas Salomón se descubrieron desde el Perú, desde el Callao. La isla de Vancouver fue descubierta por un limeño, por Bodega y Cuadra, y su nombre completo era la isla de Vancouver y Cuadra. Ujú. O sea, hemos estado a la vanguardia de la exploración, de la tecnología. El Claro, padre de la aeronáutica espacial es Pedro Paulet. Pedro Paulet. Pedro Paulet propuso una agencia aeroespacial latinoamericana en conjunto pues con Argentina, con México, y lo mandaron a rodar porque le dijeron, no, que acá no se puede, eso para qué, no tiene nada que ver. Mira lo que seríamos con una agencia espacial que hubiera permeado esa tecnología hacia la industria. Autos, Grieve. el auto de Grieve lo presenta al gobierno, le dicen, no, pero eso para qué, eso no confiaron. El submarino de Blume, el Toro, que se construyó durante la época con Chile, de la guerra con Chile, no confió el gobierno, dijo, no, que eso para qué, eso no sirve. O sea, al mismo tiempo que tenemos un alto IQ y siempre estamos descubriendo y estamos a la vanguardia de las cosas, al mismo tiempo
todo eso termina siendo destruido y dinamitado porque no confiamos y decimos, no, pero, ay, eso en el Perú, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué? No, mejor lo importamos, mejor que lo haga otro. Yo creo que tenemos ahí, yo creo que tenemos detrás unos del contraespionaje ahí atrás. Mira, que somos nosotros mismos, Nosotros vivos. porque al final siempre somos nosotros los que la dinamitamos. Hay una especie así como que de unos peruanos que nos hemos, y creo que nos vamos a incluir todos, pues porque hay que despercudirnos, que uno envidia el éxito del otro, ¿no? Y que, bueno, no, Fobia al triunfador, claro, fobia al éxito. Mejor, más cómodos nos sentimos como los que jugaron como nunca, pero perdimos como siempre. Nos sentimos más cómodos con las victorias morales, ¿no? Pero eso, ya, pues, eso nos es un ancla, ¿no? claro, Que estamos en una competencia de natación con un saco de arena amarrado al pescuezo. mm, Entonces ya, ¿hasta qué momento vamos a soltar el saco de arena, ese maldito victimismo, y comenzar a decir, oye, pero tenemos que confiar en nosotros porque históricamente siempre que nos la hemos creído, siempre hemos llegado más lejos que nadie? Y eso no implica solamente el decir sí se puede, que ha tenido mucho éxito en el Perú precisamente por esa razón, porque ataca el problema. mm, Eso comienza por romperle el espinazo al discurso victimista que se mete en la educación en los colegios. mm, Ese discurso de, ay, nosotros siempre somos los eternos derrotados. mm. Eso se les enseña a los niños desde primaria. Eso es destruirnos como el autoestima nacional. Entonces eso es pues dispararnos a los pies. ¿Ya hasta cuándo vamos a seguir con esas muletas cuando tenemos pues para correr maratones? Entonces, mientras yo por eso siempre comienzo diciendo que hay que atacar por ahí el problema, porque mientras sigamos con ese discurso en los colegios, pues somos atletas que los ponemos a correr con bolsas de arena amarradas a los pies. Claro. Y hay esa, ¿qué te puedo decir? Hay esa potencialidad, o sea, la potencialidad existe. Yo creo que la decisión tiene que venir, digamos, es política, todas las decisiones son políticas, y tiene que venir esos cuadros interesantes e intelectuales que hagan una reingeniería en esas políticas educativas Así y en es. otras. Pero yo creo que lo más importante para una nación, y ahí coincidimos mucho, es que pues tiene que haber educación, ciencia, Ujú. tecnología Sí, para poder desarrollar, sí. ¿no? Qué gusto, estimado Rafael. Ya el tiempo siempre es un relé ahí, como una especie de, ¿no? Nos da la alarma de que ya los espacios siempre a veces se agotan. Y yo te quiero, por favor, comprometer a un segundo episodio. El próximo año seguramente te vamos a poder tener por acá, ¿no? Ha sido, digamos, muy grato tenerte aquí en el canal con mucha energía, De repente con un nuevo libro. con un nuevo libro. En, en la misma casa familiar te estimamos mucho. Nosotros pensamos que hay muchos peruanos que creemos en ese Perú que es la mezcla perfecta, Ujú. ¿no? Muchas veces nuestras mamás nos han dicho, y esto que lo escuchen todos, ¿no? Que nosotros somos una raza mestiza fuerte, pero tenemos que estar unidos, como tú lo Así es. acabas de decir, ¿no? Porque no somos ni incas, ni somos españoles, ni ibéricos, somos Somos peruanos. somos Esa es la peruanos, frase de José Antonio El Busto. somos peruanos, somos una mezcla, ¿no? Y esa mezcla es rica, es linda. Y qué gusto de saber este lema de Perú, Firme firmes, y feliz felices por la unión. por la unión, firmes y felices por la unión, ¿no? Hemos aprendido algo más, ya no le vamos a traer acotación cada vez que vamos a referirnos a las grandes infraestructuras líticas, no lo vamos a traer a acotación a los extraterrestres. Aquí ha habido un proceso evolutivo, ¿no? Pero siempre van a haber algunas dudas. Visitemos Sacsayhuamán, visitemos Ollantaytambo, querramos más nuestra cultura y los que somos ingenieros, atrevámonos a explorar
la ingeniería ancestral, ¿no? Eh, para terminar, estimado Rafael, y felicitarte más bien por todo el trabajo que vienes realizando, ¿no? Aquí hay 2 libros, creo que ¿cuántos libros tiene? Por lo menos unos 6, 8 libros. 7. 7 libros, ¿no? Sí. Que tiene Rafael. Hay que hacerlos, son muy didácticos, ¿no? Porque creo que tu objetivo ha sido llegar al público Así es. infantil, al público joven. Sí, que sea de fácil lectura Claro, principalmente, así ¿no? es. Que el que no esté acostumbrado a la historia no encuentre mucho peso de densidad a la hora de leerlos. Ujú. Y bueno, si hay alguien interesado en mis libros, me puede contactar a mis redes Claro, sociales. claro que sí, claro que Me sí. pueden buscar como Capitán Perú en Facebook y en YouTube, como Capitán Peruano en Instagram y en X, y también como Capitán Perú en TikTok. Qué gusto, Encantado. qué gusto. Pero antes, ¿no? Te queremos pedir una reflexión final, un mensaje de esos que seguramente has dado muchos y que han, digamos, calado en acá la audiencia tal vez de ingenieros y estudiantes jóvenes, profesionales jóvenes, porque personas como tú, ellos lo valoran mucho. Sí, creo que la reflexión final de todo lo que hemos hablado es que el día de hoy necesitamos peruanos enamorados del Perú. Y para lograrlo hay que difundir y comprometernos con nuestra identidad, que tiene raíces en nuestra historia, en nuestra cultura. Si conocemos bien nuestra historia y cultura, va a ser inevitable enamorarnos del Perú. Y yo creo que con peruanos enamorados y de lo que son nuestras tradiciones y de nuestras raíces, pues va a ser un pasito más para hacer el Perú que todos soñamos. Muchas gracias, estimado Rafael, ¿no? Encantado. Esta es tu casa también. Y nosotros nos despedimos hasta otra oportunidad. Si esta entrevista te gustó, les gustó, por favor, suscríbanse, marquen la campanita, denle like al contenido que más les guste. Nosotros vamos sumando visualizaciones, vamos sumando suscriptores, vamos sumando a esos peruanos que se quieren, que deben enamorarse de nuestro querido Perú. Con ustedes hasta otra oportunidad, siempre con mucha energía. Gracias.